Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Estamos al aire ya o todavía no? Ya estamos al aire. Ah, qué bien, qué bien. Pues un gusto saludarte, saludar al auditorio. El gusto es mío, doctor. ¿Qué pasó en Cabildo ayer, doctor? Híjole, pues mira, fue una reunión muy larga, extenuante, 6 horas, 6 horas pasadas de discusión, de análisis, de intercambiar nuestras opiniones, ¿no? Se tocaron tres temas muy importantes. El primero de ellos es que el ayuntamiento está en vías de suscribir un convenio para hacer una cadena productiva, para recibir financiamiento, en pocas palabras, de factoraje. Para, para el auditorio, esto representa ¿La que finza o un algo proveedor, así? ¿eh? ¿La finza o algo así? Sí, Nafinsa. Bueno, Nafinsa es la institución que respalda, pero realmente lo que sucede para el auditorio es que un proveedor, cualquiera de los proveedores del ayuntamiento, al venderle algo al ayuntamiento puede ir a una institución bancaria que esté afiliada, que esté en este convenio y hacer efectiva esa factura de la venta. Recibiría el dinero inmediatamente, claro, con una comisión que cobran en el banco, la cual no nos dijeron cuál es el monto de esta comisión que va a tener el proveedor. O sea, si yo te vendo 100,000 pesos, al ir al banco a cobrar esa factura, puede ser que me den 95,000 o 90,000 pesos por esos 100,000. Y el ayuntamiento se compromete en un plazo de entre 40 a 60 días en pagar esa factura al banco. Lo vemos es bueno, es un instrumento financiero bueno, pero el problema que le veo yo en lo personal y lo externé ahí, es que debemos de privilegiar sobre todo empresas locales, sobre todo para que tengamos la seguridad de que el que está vendiéndole al ayuntamiento un producto tenga una historia de comercio, de ser comerciante establecido, que tenga prestigio y que tenga un beneficio de venderle con el recurso de los navajoenses, beneficiar a los navajoenses. Era un candado que yo les ponía como condicionante para poder votar a favor de este tipo de convenio. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza. Si nos venden de repente viene una factura de otro estado, no sabemos ni el prestigio, ni siquiera si es real y verídica la empresa y si esta empresa verdaderamente le dio el producto que están diciendo que se vendió al Ayuntamiento de Navajo. Queremos evitar que haya fraudes y queremos evitar que haya simulación en el manejo de esta herramienta que es financiera, que es muy benéfica. Como te digo, es nada más ponerle transparencia al tema, ponerle beneficios a la población y a los comerciantes de Navojoa. Eso es lo que yo veo como benéfico. El comerciante recibiría inmediatamente el beneficio de que el pago de su factura, y el ayuntamiento tendría el compromiso con el banco de pagarla en el plazo que está convenido. No, Entonces, no, ese es el no primer tema que... existe, no existe el riesgo con esto de que avanzado la administración pueda dejar una deuda No, no pueden, no, mayor. sí, ese es el miedo, porque para empezar, si el ayuntamiento está requiriendo un financiamiento de factoraje, entrar en este convenio, es porque seguramente los proveedores ya no le están dando más crédito al ayuntamiento. Entonces, es como una tarjeta de crédito que tiene el ayuntamiento. O sea, tenemos una tarjeta de crédito con la cual voy y compro, el vendedor va y cobra al banco su cobro y nosotros tenemos que pagarle al banco. Pues ese es realmente, en pocas palabras, para que la gente lo entienda, es darle una tarjeta de crédito al ayuntamiento. Claro que es el temor que se siga aumentando el pasivo, siga incrementándose y esto al final de la administración no se pueda solventar. La ley de disciplina financiera estipula que un ayuntamiento no puede dejarle deuda de una administración a la otra. Entonces, se va a poner muy exigente la disciplina en el gasto por parte del ayuntamiento actual. Cuando ya tenemos un pasivo importante, ¿no? Tenemos arriba de 20 millones de deuda, nada más en Listezón y en Red Benefit, que son dos proveedores que le dan servicio de salud a los empleados. Tenemos 20 millones de deuda o más. Y tenemos una deuda con proveedores también que oscila alrededor de los 13, 15 millones de pesos. Entonces, hay que tener cuidado con el manejo del recurso, sobre todo ahorita que está muy crítica la situación financiera a nivel nacional. Ese fue un tema muy discutido, muy debatido y yo creo que cuidando las formas y cuidando las letras chiquitas puede ser benéfico,
para el ayuntamiento. Es como la tarjeta de crédito, bien manejada es adecuada. Pero cuando tú te desbalanceas un poquito y no pagas, te sale más caro en los intereses y te sale más caro en el problema que vas a tener ahora con un banco. Ese es el primer tema. El segundo tema, que es el más controversial, es la actualización que se hizo en dos rubros. Uno de ellos es las tablas de valores unitarios de suelo y la otra es la tabla de valores unitarios de construcción. Recordemos que cuando estuvimos en la Comisión de Hacienda, la propuesta original del ayuntamiento era incrementar arriba del 4%. O sea, había colonias de Navojoa que tenían incrementos del 30%, otros iban a tener incrementos del 40%, del 50%. Era una locura lo que se estaba pretendiendo. Lo pusieron como propuesta A, que lo hiciéramos, que pensáramos en esa posibilidad. Nosotros dijimos que no había esa, en la Comisión de Hacienda dijimos no hay esa alternativa. La situación está muy crítica en la economía y no vamos a autorizar ningún incremento que sea dañino para la población. Después de mucho debate en la Comisión de Hacienda, se estipuló y se dictaminó que solamente se autorizaría indexar ese aumento, o sea, pegar el aumento sería proporcional a lo que fuera la inflación en este año. Chayo, no sabemos cuál es la inflación que va a haber este año. Se estipula, se está creyendo que vamos a tener una inflación por arriba del 4%. Puede ser del 5, el 6 o el 10. No sabemos, al final del año lo vamos a conocer. Y entonces el candado ese o ese rubro de considerar el incremento en el predial o en los valores unitarios, anexarlo o pegarlo a lo que sube la inflación, a mí se me hizo una conducta riesgosa, sobre todo porque puede golpear a los ciudadanos en el pago de sus prediales. Yo comentaba que, porque estuvimos debatiendo mucho sobre el artículo 50 y 51 de la ley de catastro del Estado. Textualmente dice esta ley, dice que el ayuntamiento tiene la facultad de proponer los incrementos que se requieran en las tablas de actualización de suelos y de construcciones. Es una facultad del ayuntamiento. Si el día 15 o terminando septiembre el Congreso no recibe la propuesta del ayuntamiento, el Congreso va a aplicar una tabla con respecto a la inflación. O sea, nos lo va a aumentar a los navojoenses el número va a ser lo que diga la inflación. Pero si nosotros hubiéramos mandado un incremento del 0.1% o mandar el documento diciendo que no va a haber incremento, el Congreso nos tiene que respetar la decisión que tomamos los navojoenses, que en este momento en que estamos en una emergencia sanitaria y una emergencia económica, que son condiciones extraordinarias, estaríamos siendo congruentes con nuestros ciudadanos de que no es el momento para incrementar ningún cobro. Eso es lo que yo planteé y dije, y pensando en que el ciudadano de Navojoa merece solidaridad, merece empatía y merece que sus autoridades piensen en ellos, en que no es el momento para un incremento de ninguna índole. Ningún impuesto debe ser incrementado, al contrario, debemos de pensar en cómo ayudar al ciudadano que está sufriendo en estos momentos para llevar el pan a su mesa, para poder mandar a sus hijos a la escuela o para poder hacer frente a las dificultades que hay en el comercio, en la venta, en toda la comercialización. Todos nos vemos afectados por la situación de la pandemia. Ese es el segundo punto muy importante. Al final de cuentas, se votó y se aplicó la mayoría que tiene Morena. Los regidores pues de Morena traían esa señal o ese deseo o esa idea de que se debe de incrementar porque se van a necesitar recursos. Bueno, los recursos podemos obtenerlos. Estamos hablando, si se incrementa el predial en el 4%, estamos hablando aproximadamente de 1,5 millones, 2 millones de pesos que se van a recolectar extras en el año. Esos 2 millones de pesos podemos bien encontrarlos en ahorros en otro rubro, dentro del ayuntamiento, en gasolina, en horas extras, en gastos innecesarios, en una economía o en una programación del gasto como debe de ser. Y no pasarle ese costo, si nosotros no apretamos el cinturón, pasárselo al ciudadano, diciendo, ok,
yo no me lo voy a apretar, apriétatelo tú y dame más dinero. Eso no se me hace justo en estos momentos. El tercer rubro que fue muy, muy importante también es la situación de los estados financieros, la cuenta trimestral, o sea, la administración, el tesorero presenta cada 3 meses cómo va avanzando el presupuesto. Eso se llama cuenta trimestral. Esa cuenta trimestral que va de abril, mayo y junio, seguimos percibiendo una incongruencia en el gasto. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, toco un ejemplo, la Dirección de Salud tiene un presupuesto de 1.100.000 pesos, debería de haber gastado hasta este momento, hasta junio. Bueno, estamos hablando de la cuenta trimestral hasta junio. Hasta el primer semestre debería de haber gastado 1.100.000 pesos. Y a mí me incomoda mucho ver que en medio de una pandemia, un problema de salud tan grande, la Dirección de Salud esté subejerciendo un dinero. O sea, no se gastó ni siquiera el 1.100.000, está 100.000 pesos por debajo cuando hay tanta gente necesitando la ayuda, tanta gente que necesita el apoyo. Y por eso les digo, dentro de una de las razones que no la puedo aprobar, yo no puedo aprobar una cuenta trimestral que no está priorizando el gasto a lo que la gente necesita. ¿Qué necesita la gente? Atención en salud, apoyo en lo que se pueda de salud, con la medicina, con lo que le podamos apoyar, y un apoyo en apoyar a la economía. Entonces seguimos viendo mucho gasto en gasolina, en horas extras, en sueldos, en muchas cosas que no son prioridades. Y vemos que se está gastando menos en inversión pública, o sea, en arreglar las calles, en construir nuevas calles en pavimento. No se está gastando dinero. De hecho, hay un subejercicio de casi 15 millones de pesos en este rubro de inversión pública. Son incongruencias, no están priorizando el gasto. A ver, falta transparencia, no están priorizando el gasto en el sector de los servicios públicos, no se le está dando la inversión, destinando el dinero al sector salud, que si estuviese rebasado, lo que lo entenderíamos hasta cierto punto si nos explicaran por qué. Y además, pues no están siendo coherentes, no están siendo empáticos con la realidad que vivimos ahorita, doctor. Sí. Eso es algo preocupante. Claro, claro. O sea, yo lo comenté, le dije a mis compañeros, miren, hay que cuidar el mensaje que se manda, porque una cosa es las decisiones que tomamos aquí y las votaciones que hacemos, y otra cosa es el mensaje que manda estas votaciones. Y como bien lo dices, el mensaje es, ¿por qué no estás pensando en mí? Te dice el ciudadano. ¿Por qué no estás pensando en que yo requiero una dirección de salud que esté ejerciendo, que esté de una manera importante respaldando las acciones de salud? Si te estás gastando menos, tú tenías presupuestado un peso y no te lo estás gastando, es que no estás haciendo las cosas, no estás, cuando deberías de estarte todavía probablemente por encima un poco por encima de lo que tienes presupuestado, porque te lo está requiriendo la ciudadanía, ni siquiera eso. Y vemos que el gasto está muy, muy dirigido a hacer una promoción personal de muchos funcionarios, a andar haciendo actividades que no son las indispensables y prioritarias que se requieren en este momento. Es un manejo incongruente desde el punto de vista del recurso público, que debe de estar muy transparente, muy claro el gasto y sobre todo muy priorizado en las partes que más necesita en este momento la ciudadanía. ¿Qué necesitamos? Mejor salud, mejor apoyo para la economía, que es lo que está pasando en este momento. ¿Cuál es su análisis en proyección para el resto del año, doctor, en esto de la economía del ayuntamiento? ¿Qué espera? ¿Qué cree que pueda pasar? ¿Cómo ve la situación? Faltando, digamos, ahorita ya pues, prácticamente 4 meses y medio para terminar el ejercicio de 2020. Lo veo muy, muy difícil. Veo una situación difícil, sobre todo porque en el tema financiero no se están tomando las acciones que nos darían solvencia, o sea, nos darían el recurso para poder cumplir
con las obligaciones que se tienen, tener el recurso para cumplir con las obligaciones y que nos alcance el dinero. Lo veo con un riesgo muy grande. Ya estamos a un año prácticamente del término de esta administración. Esta administración se le está incrementando la deuda que tiene con proveedores, la deuda que tiene con el ISTESON, con Red Benefit y con muchos otros organismos. Ese tipo de deuda va a ser en un año con esta crisis, con esta falta de crecimiento, con esta economía en recesión, va a ser muy complicado cumplir con lo que dice o con los estatutos que hay en la Ley de Disciplina Financiera, que te estipula que tú no puedes dejar una deuda, no le puedes colgar una deuda de tu administración a la siguiente. Debes de entregar todas las cuentas cerradas y todos los pagos tienes que hacerlos de aquí a un año. Y lo veo bastante complicado si no se hace un buen ajuste y no se aprieta el cinturón la administración municipal. ¿Qué le parece, doctor, si continuamos esta conversación en fecha futura? Tratando de poner en buen conocimiento a la ciudadanía, a los empresarios, porque al final de cuentas esto pegará en los impuestos del año que entra, y tratando de poner en buena perspectiva de información clara y digerible a la ciudadanía. ¿Qué le parece? Claro, me parece muy bien, aquí estoy a la orden y como saludar al auditorio, que estén muy pendientes, como siempre, de lo que está sucediendo en las sesiones de Cabildo, de las votaciones y el sentido en que vota cada uno de los regidores. Yo lo comenté a los compañeros de Morena, escucho mucho el discurso morenista de que hay que darle primero, por el bien de todos, primero los pobres y que hay que cuidar la economía familiar y la gente más necesitada hay que apoyarla. Bueno, estas son las decisiones en las que realmente se puede apoyar a la gente, haciendo un manejo transparente, un manejo ordenado de los recursos. Una cosa son los discursos que hacen en la calle y otra cosa es el comportamiento que tienen ya en una decisión. Ahí hay que vigilar, en ese momento hay que vigilar la economía familiar y la economía de la ciudad. Hay que ser promotores de eso, hay que cuidar ese prestigio y cuidar ese ingreso que tienen las familias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Le agradezco. Gracias a ti, muchas gracias a todos. Saludos, auditorio. Hasta luego.